No se escucha bien. No, porque me den micrófono. Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Temas Esenciales del Derecho al Trabajo, Debates Impostergables, en 3 sesiones que se organizarán los días lunes, hoy, martes, mañana y miércoles pasado mañana, de 4 a 6 de la tarde, hora Venezuela. El día de hoy tendremos el tema Trabajo mediado por plataformas digitales, estados del arte, y nuestro moderador, profesor Humberto Villasmil, nos hará la bienvenida y las palabras iniciales de este seminario internacional. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que están conectados y nos pueden escuchar en este momento, a los que estamos aquí, la profesora Ana Perdomo, Anselmo Cuero y quienes hablan en la sede del CIAT en San Ignacio, en la ciudad de Caracas. Es un seminario que tiene para nosotros una especial significación, porque es un seminario que se hace con el auspicio de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y para ello debo comenzar por agradecer, desde luego al presidente de la Academia, nuestro presidente, el profesor Nelson Manrich, de Brasil, pero de manera muy destacada a quien ha sido motor de esta iniciativa, que a la Universidad Católica Andrés Bello le honra, y a los que tuvimos algo que ver con la organización de esta convocatoria, que es el profesor Francisco Tapia Guerrero, que es el secretario general de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Y un referente querido, reconocido de esa escuela laboralista chilena que tuvo tanto vínculo con nosotros los venezolanos y que a lo largo del tiempo ha tenido figuras tan descollantes como él y otros tantos profesores que ya no están, como Francisco Walker, que nos dejó, o don Emilio Morgado Valenzuela, que está ahora casualmente a puertas de recibir un homenaje de la Academia en un próximo evento de este tipo en la ciudad de Lima. Pero debo destacar 2 cosas más y no los canso más, porque lo relevante es escuchar al profesor Tapia esta tarde y al profesor Alfredo Sánchez Castañeda. Este seminario se hace en auspicio con la Academia quiere también servir de excusa o de motivo para indicar que la Universidad Católica Andrés Bello ha renovado un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Eso se hizo bajo el actual mandato del profesor Tapia y del profesor Manrich. Se ha renovado, nuestro rector firmó por el lado de la Universidad Católica, y eso por supuesto a nosotros nos honra, pero además, y es una grata circunstancia para nosotros, seguramente para la Academia, este es el primer evento que se va a hacer este año, en este momento, con ocasión de esta renovación del convenio interinstitucional entre la Academia y la Universidad Católica Andrés Bello. Y lo segundo que quiero destacar, y ya no los canso, es llamar la atención, el profesor Tapia lo sabe, y lo reiteraré al profesor Sánchez Castañeda y los días subsiguientes, los demás ponentes que van a estar con nosotros. Pero quiero llamar la atención de los académicos, que este seminario tiene una integración en sus paneles que es muy particular y que estoy seguro que al profesor Tapia no se le escapó, que es permitir que todos los comentaristas de las distintas sesiones, hoy, mañana y pasado, sean jóvenes profesores y profesoras venezolanos y hoy colombianas en este caso, de manera de buscar que, como me pasó a mí, las nuevas generaciones de docentes en el derecho laboral, los nuevos actores del derecho laboral que tomarán la batuta y ya la han tomado para los años por venir, tengan el contacto con la Academia que yo tuve siendo un jovencísimo profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Esa es la razón, profesor Tapia,
Por lo cual, como usted verá, y se lo dije ya antes en un correo, los comentaristas son jóvenes, profesores y profesoras de la Universidad Central, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Santo Tomás de Colombia, para eso, para buscar tener una primera interlocución entre lo que con el paso del tiempo indudablemente serán llevados a su vida los nuevos académicos de esta corporación nuestra que tanto nos enorgullece. Porque, ya no los canso más, siempre me pareció que cualquier cosa que pudiéramos hacer en la academia no era otra cosa que rendir tributo a los fundadores, a nuestros fundadores, a los grandes maestros que pasaron y que finalmente edificaron el laboralismo latinoamericano. Hoy tenemos una primera sesión que se llama exactamente el trabajo mediado por plataformas digitales, el estado del arte, en el marco de un seminario cuyo título más político, si se quiere, se indicó como temas esenciales del derecho del trabajo, los debates impostergables. No queremos indicar que son los únicos debates impostergables, hicimos identificar tres. El primero es este, el trabajo mediado por plataformas digitales. Y es lo que hemos querido simbolizar con esta convocatoria, que repito, debe dar primero que todo una palabra de gratitud a la academia, la confianza que han depositado en nosotros y desde luego a todos los que han hecho posible esta coordinación, a cabeza del profesor César Carballo Mena, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es el otro oficiante del evento, y a la profesora Milena Yani, porque sin el apoyo del área de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello no hubiéramos podido hacer esto, y mucho menos estaría yo hablando desde donde estoy hablando, la sede del CIAP aquí, en lo que era el Colegio San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Caracas. Así que nada más de mi parte, yo ofrezco la palabra al profesor Francisco Tapia en este Día Nacional de Chile, esa tierra que quiero mucho y que llevo, como él lo sabe, en una de las esquinas de mi corazón. Adelante, profesor. Muchas gracias, querido Humberto. Grato encontrarte, aunque sea a la distancia, y por cierto, compartir con todos ustedes, con la Universidad Católica Andrés Bello, a la que hemos estado unidos en estos últimos tiempos con mucha intensidad en estas actividades académicas. Para la academia es muy grato compartir nuevamente este espacio de reflexión y, desde luego, saludamos y aplaudimos enormemente la presencia de los juristas que van a tomar los las postas posteriormente del derecho al trabajo y claro, qué mayor satisfacción que eso cuando uno ve que siguen apareciendo académicas y académicos que adhieren a este amor al derecho al trabajo y, por cierto, a la justicia social. Quisiera eh, compartir algunas reflexiones en términos, yo diría, genéricos, más bien de tratar de ver hacia dónde vamos en un terreno un tanto pantanoso todavía de lo que han llamado el estado del arte en materia de las plataformas en la legislación de nuestros países en la región. Para eso voy a compartir el PowerPoint con la idea que sea un apoyo, pero voy a tratar de ir rápidamente también porque si no nos vamos a demorar mucho. Y partir diciendo que simplemente vamos a hablar de dos proyectos de ley, eh, uno en Colombia y otro el otro proyecto de ley en Uruguay sobre plataformas, y la ley chilena, que es del año 2022, como referentes, pero de una situación que, por cierto, estimo que no está por ningún motivo consolidada, sino que más bien va a depender de tantas circunstancias. Desde luego, estos proyectos de ley, de la tramitación que tengan, si la tienen, en el caso de la legislación chilena, de su aplicación, si es que también la tiene, conforme lo voy a exponer al final. Quisiera agradecerle a los profesores Carrillo, García, Herrera y Razo por
las luces que me han dado de las situaciones de sus países, y por cierto a César y a Humberto por la generosidad de invitarnos a compartir en esta tarde. Y además agradecer la presencia y el agrado de compartir con Irma, con Liliana, con Alfredo, también con los esfuerzos que ha hecho Milena, y veo entre los asistentes a Héctor Jaime, al que le mando y le renuevo mis sentimientos de amistad. Y por cierto, los demás profesores, el profesor Sosa y los demás profesores que están participando en la actividad, así como los miembros de la academia que puedan llegar, pero que no vemos en este minuto. Sobre la situación general, yo diría, hay dos proyectos relativamente determinados, pero que van a depender, por cierto, de la tramitación que tengan. Las, las noticias que tengo es que me da la impresión de que se pueden demorar más de lo que uno esperaría. Uno es el proyecto uruguayo, que ya tiene una discusión mm, avanzada en el Parlamento, pero no por eso consolidada. Y por otro lado, el proyecto colombiano, que va en el marco de una reforma mayor, por lo tanto, eso siempre también tiene genera una dificultad adicional. Sin perjuicio de que hay otros proyectos en la región, iniciativa básicamente parlamentaria, no gubernamental, pero que no existen señas que puedan estimarse como probables legislaciones prontas. En el caso chileno, la ley es de hace un año atrás, de marzo del 2022, entró en vigencia septiembre del 2022, pero la verdad es que no tenemos mucha noticia de su aplicación, tanto en la contratación empírica que uno puede hacer en el día a día, como por la actividad sobre todo de los organismos gubernamentales. Me parece que salió la ley, pero está ahí y ni los actores ni la autoridad fiscalizadora ha eh, hecho los esfuerzos suficientes como para ver si se está aplicando o no, y eso sería realmente lamentable. En las materias que voy a tratar son básicamente tres. Primero, el área o el ámbito subjetivo que están cubriendo estas normas. Segundo, de qué forma eh, eh, entran en el tema del vínculo laboral, de la naturaleza jurídica de la relación que se trae. Y tercero, ahondar un poquito más en esto del principio de transparencia, que pareciera ser un principio que importamos eh, desde los derechos tecnológicos, y que lo estamos laboralizando, y que se confunde, pareciera ser, por una parte, el derecho a información, con otro, con la protección de datos. En fin, ahí hay un área relativamente borrosa todavía, pero no por ello menos interesante. En cuanto al proyecto uruguayo, me parece interesante que los fundamentos del proyecto y básicamente el análisis que hace, porque señala efectivamente cuáles son los problemas que esta incorporación tecnológica a la relación del trabajo, al modo productivo, genera tanto para los trabajadores como para los consumidores o usuarios. Eh, y por cierto, los temas que deja o que genera desde el punto de vista jurídico, como es, por ejemplo, la expansión del trabajo autónomo, el tema del tiempo de trabajo, los problemas de riesgos del trabajo y salud y seguridad, y finalmente los temas de protección social y negociación colectiva. Esto está muy bien desarrollado en el fundamento legislativo uruguayo. Hace referencia a las soluciones jurisprudenciales, aunque no refiere cuáles son los casos. Concretamente, el Uruguay tiene una sentencia destacada en esta materia. Y también ve cuáles son las alternativas de política de derecho que se están generando con este propósito. Y ahí señala que hay tres vertientes. La primera vertiente, que sería la que está inspirando la Organización Internacional del Trabajo, es aquella que está referida a una protección básica para todas las personas que trabajen, cualquiera sea la modalidad del trabajo, e independientemente de la calificación jurídica.
La segunda vertiente que se trataría de relaciones laborales especiales con limitaciones en cuanto a al ámbito de la protección o al contenido sustantivo de la protección que otorgaría las normas. Y la tercera sería aquella que refiere a un estatuto especial del trabajador autónomo que lo marginaría del ámbito del código laboral o del estatuto aplicable a los trabajadores dependientes y que por lo tanto también establecería un ámbito más limitado en la protección normativa. El proyecto dice o se define por aquel que implique aportes beneficios a quienes prestan su fuerza de trabajo sin pronunciarse sobre la calificación jurídica del vínculo laboral y por lo tanto reconoce la existencia eventual de trabajadores autónomos como de trabajadores dependientes y por lo tanto relegando lo que es la calificación jurídica a un lugar secundario. Y también, como todos estos proyectos, dentro del ámbito subjetivo también, se aplican a los trabajadores que están vinculados a las empresas de plataformas digitales de servicios de transporte, sea de bienes como de personas. Tanto este proyecto, el uruguayo como el colombiano, que habla de reparto, y como el chileno, tienen esta limitación, yo diría, a lo que hemos conocido en la doctrina y en la experiencia comparada como la regulación relativa a los riders, a los repartidores. Y por lo tanto deja fuera otras empresas de plataformas digitales de servicios que pudieran quedar también o podrían haber quedado afectas a ellos. Y reconoce en consecuencia como trabajadores afectos a su aplicación a los que están vinculados por relación de trabajo por cuenta ajena o dependiente. Ahí hay un tema interesante desde el punto de vista de la calificación que hace del trabajador por cuenta ajena o dependiente y a los trabajadores autónomos o independientes. Desde luego, establecen las normas de protección o de igualdad y de no discriminación, pero además establece esto lo que llaman el principio de transparencia, que refiere en dos tipos de ámbitos. La que se aplica a la existencia de sistemas de seguimiento automatizados para el control, supervisión o evaluación del desempeño, y por lo tanto dentro del corazón mismo de lo que es el poder de dirección del empleador en la concepción tradicional del derecho al trabajo dependiente, y la existencia de sistemas automatizados de toma de decisiones para la adopción de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo, y ahí a título ejemplar señala varias como el tiempo de trabajo, la promoción, el estado contractual, restricción, suspensión o cancelación de las cuentas, etc. Y que dicha información no comprenderá la revelación del código algorítmico de la plataforma digital. Aquí hay un tema muy interesante que ciertamente no se ha planteado, mayormente no se ha discutido, pero me imagino que en algún minuto tendrá su discusión respecto a todo lo que es la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual. Y hace referencia a la información de seguimiento, tanto en cuanto a que estén o no en uso o en proceso de implementación, las categorías de acciones monitoreadas, supervisadas o evaluadas, conforme lo dijimos antes, y también respecto de la toma de decisiones, las categorías relativas a la adopción de decisiones que afecten a las condiciones de empleo, los principales parámetros que tienen en cuenta y la importancia relativa a estos parámetros en la toma de decisiones automatizada, incluida la forma en que los datos personales o el comportamiento del trabajador de las plataformas influyen en las decisiones, los fundamentos de las decisiones de restricción, suspensión o baja de la cuenta del trabajador, de la denegación de la retribución o pago del precio
al trabajador de la plataforma o de la situación contractual del trabajador. Como vemos, aquí se mezclan una serie de situaciones que dicen relación con las condiciones de empleo, pero que además tienen una fisonomía propia, porque tocan institutos o algunos nuevos en el derecho laboral que tienen una incidencia en el ejercicio de los derechos laborales. Previo al tema colombiano, la central PIT-CNT uruguaya, a través de su instituto, ha expresado los reparos frente a esta legislación. Probablemente el principal de ellos sería el hecho de no haber, no sé si el principal, pero uno de los relevantes, no haber considerado lo que ya ha establecido la doctrina jurisprudencial en la materia y abrir ese campo hacia los trabajadores autónomos. En el caso colombiano tenemos estas propuestas también dirigidas al trabajo de reparto, a los trabajadores de carácter dependiente y subordinado o de carácter independiente y autónomo, aunque hace una referencia interesante al principio de primacía de la realidad. En eso me parece que hay una situación similar a la legislación chilena. También establece una serie de restricciones, entre otras, en el parágrafo final de este artículo, en que señala que en la relación de carácter independiente y autónomo no podrán pactarse cláusulas de exclusividad. Interesante esto porque se trata de una actividad muy dinámica, de una redistribución en la forma de la ejecución de los servicios, esta pluralidad eventual de empleadores, etcétera. Entonces, aquí hay una norma específica de tutela en ese sentido a los trabajadores autónomos. Y en el artículo 25 plantea una situación que me parece el punto de partida, al menos no la había visto en términos propiamente laborales antes, acerca del reconocimiento de identidad plena. Aquí creo que es la punta del iceberg de algo que posiblemente va a ser más común en adelante, que implica toda esta incorporación de la tecnología que puede tener una posición muy invasiva respecto de una serie de datos personales o personalísimos de los trabajadores. Imagino yo, por ejemplo, todo lo que significa el reconocimiento facial o todo lo que el reconocimiento facial puede significar desde el punto de vista de la privacidad del trabajador, etc. Esta es una norma que hay que ver con atención y admitir de que la tecnología va llevando hacia sus lados y de qué forma se adoptan las medidas de tutela o de protección de estos derechos fundamentales. También está establecido este derecho a la información respecto a los sistemas automatizados de supervisión y de adopción o de apoyo a decisiones, un poco similar a la legislación, a la propuesta uruguaya. Y también esta propuesta este proyecto tiene un artículo muy interesante de supervisión humana de los sistemas automatizados. Me parece que es una propuesta en clave de protección, yo diría, que expresa precisamente lo que es el principio protector. Y que va colocando una luz roja en el sentido de, a ver, pero veamos qué pasa cuando estamos con esta invasión tan grande de la tecnología. ¿Qué pasa con el ejercicio mismo de los derechos durante el cumplimiento del contrato? O cualquier otra decisión a propósito de los sistemas automatizados de toma de decisiones que impacte sus condiciones de prestación de servicios. Este me parece una normita muy interesante que hay que tratar de profundizar. La legislación chilena
es del año pasado, entró en vigencia en septiembre, hace un año atrás. Eh, no he visto, no conozco actividad fiscalizadora respecto de esto, o al menos públicamente que se haya hecho. Tampoco tenemos una pronunciamientos de la doctrina administrativa, que es lo que es bastante usual en Chile, cuando sale una ley y la Dirección del Trabajo se encarga de orientar el sentido de la norma, especialmente para la adopción de las medidas que los empleadores deban tomar para el respeto de los derechos de los trabajadores. De manera que aquí yo digo, hay legislación, pero ojo, y de hecho esas investigaciones de hormiga que hace uno puntuales a través de las consultas sobre todo cuando uno toma estos vehículos que a uno los transportan, y muchos de ellos ignoran, digamos, la situación contractual a la que podrían encontrarse afectos, que podrían estar contratados como trabajadores dependientes, pero que también podrían estar contratados como trabajadores autónomos. Hay ahí un tema que no hay claridad sobre cuánto se esté aplicando esta norma, la verdad, lo tengo que decir. Y también es una legislación que se refiere al sistema de reparto de bienes y de personas, y expresamente excluye otras, pero establece una normita que me parece muy relevante. Va a decir, se aplica a trabajadores autónomos y trabajadores o independientes, como lo llaman en Chile, y trabajadores dependientes. Pero dice, el trabajador de plataformas digitales será considerado como trabajador dependiente o trabajador independiente según concurran o no los requisitos establecidos en el artículo 7 del presente código. Cuando hacíamos referencia al principio de primacía de la realidad, que también estaba considerado en la legislación antes, en la propuesta legislativa antes analizada, decíamos, bueno, aquí lo que se está diciendo es que va a primar la realidad. Si nos encontramos con los tres elementos, dependencia, subordinación, retribución y prestación de servicios, no, vamos a estar frente a una relación de tipo laboral y no a una relación más bien caracterizada por la aplicación de un estatuto distinto, que no va a ser, y esto lo vamos a ver ahora, que no va a ser el estatuto de derecho común. El estatuto de los trabajadores autónomos en esta ley es el Código del Trabajo en el capítulo que regula a los trabajadores autónomos. Es un tema también interesante que tiene esta ley, en que incorpora a los trabajadores autónomos o independientes al Código del Trabajo, y que, por cierto, van a ser la base de mi reflexión final. Y también establece una restricción en concordancia con aquella limitación o aquella norma antes indicada. La empresa de plataforma debe limitarse a coordinar el contacto entre el trabajador de plataforma y los usuarios, sin perjuicio de establecer los términos y condiciones generales que permitan operar a través de sus sistemas informáticos o tecnológicos. Está bien, pero tiene que limitarse a coordinar. Por lo tanto, un paso más allá puede indicar que va a caer dentro del ámbito de una relación de trabajo dependiente, con lo que ello pueda significar, que tampoco es mucho, según lo vamos a revisar enseguida. En la legislación chilena yo creo que se da también esta confusión entre el principio de transparencia, el deber de información, el derecho de información, y también se establecen una serie de obligaciones de parte de la empresa para que todo ello sea lo más transparente posible, derechos que también el trabajador puede ejercer requiriéndolo, y sobre todo en aquello que se refiere a la protección de datos. Pero me parece la norma principal que está aquí, para efecto de una correcta fiscalización de la autoridad competente del trabajo. La empresa de plataformas digitales de servicios, si fuere requerido, deberá permitir el acceso a la programación del algoritmo, a explicaciones completas y suficientes sobre la forma en que toma sus decisiones, los datos con los que fue entrenado y todo otro factor relevante para el cumplimiento íntegro de esta ley. Aquí
hay un tema muy, yo creo que una norma muy interesante, muy limítrofe con otras disciplinas jurídicas, pero ciertamente la única posible desde el punto de vista de la inteligencia de las normas y de su aplicación, principalmente cuando se trata de la no discriminación o de la igualdad. Aunque le plantea también se ve un importante reto, desafío al Estado. El Estado tiene que estar preparado para esto y por lo tanto de disponer de los medios, los recursos para ejercer las facultades fiscalizadoras que correspondan en esta materia. No estamos en la fiscalización tradicional, estamos entrando al corazón del sistema de la aplicación de la tecnología a las relaciones del trabajo. Y también me parece interesante no solamente la referencia a la no discriminación, eh, sino que se considerará discriminación la conducta del empleador aparentemente neutra y cuyo resultado afecte desproporcionadamente a uno o más trabajadores. Aquí hay un tema de ponderación claramente frente a una vulneración de derechos fundamentales. Muy rápidamente sobre otros derechos de los trabajadores autónomos en esta ley. Desde luego, aplicación del salario mínimo, de las normas de ingreso mínimo incrementado, el del derecho a desconexión, en las normas comunes de los derechos colectivos, de los derechos fundamentales también, aunque con alguna limitación, exige 3 meses de vigencia de la relación, pero en definitiva están reconocidos los derechos fundamentales de estos trabajadores. Establece también en las normas comunes normas sobre las indemnizaciones legales, no obstante que en las normas específicas establece que podría las partes pactar las causas por las cuales terminaría el contrato, lo que la deja medio camino, pero en términos, bueno, desde luego la seguridad social, pero son pocas las diferencias que uno podría encontrar entre un trabajador dependiente y un trabajador autónomo acá. ¿Cuál fue ese sentido? ¿Qué sentido tiene entonces? La verdad es que ahí se entra dentro de la especulación o de la reflexión más bien política de lo que significó la tramitación de esta ley. Pero lo más relevante, me parece a mí, y la reflexión final, en el caso de esta ley, es que como laboralista, en una primera mirada, uno decía, bueno, estamos frente a una nueva huida del derecho al trabajo en los términos como se planteaban en los 90, o, eh, o una nueva demostración de la flexibilización en el lenguaje de los 80, o es que estamos recogiendo el dato de realidad y el derecho al trabajo está saliendo hacia afuera y está corriendo el cerco, el límite, y está permeando lo transfronterizo con ciertos principios que son propios del derecho al trabajo. Y, en definitiva, la pregunta clave, hoy día, por lo menos en el caso nuestro, es ¿cuál es el trabajo a proteger? Particularmente en un mundo tan dinámico que está cambiando tanto con esto de la economía y de la tecnología, y que puede cambiar más con todos los otros fenómenos externos que pueden darse. Y pareciera ser que la respuesta, por lo menos que me ha convencido, es que tenemos que llegar a una protección del trabajo y de la persona, pero del trabajo, y empezar a considerar estatutos especiales. Y por lo tanto, llegar a una situación en donde estos principios, los principios del derecho al trabajo, ya no lo sean exclusivamente el derecho al trabajo, y que permeen, que invadan y que, desde luego, protejan toda forma de trabajo que muchas de ellas todavía no sabemos cómo va a ser.
Me parece que estoy en el tiempo y muchas gracias. Hasta aquí llega mi exposición. Querido Pancho, muchas gracias. Gracias de corazón por una panorámica tan rica de derecho comparado que es de agradecer en estos tiempos. Verdad que me encantaría que nosotros tuviéramos un debate parecido, es decir, que estuvieran circulando proyectos, como pasa en Colombia o pasa en Uruguay. Y en el caso de Chile, veo que hay que reconocer que, con independencia de la valoración que tengan los actores sobre cómo fue la ley y cómo se ha comportado, lo que nadie puede desconocer es que si no fue la primera, fue de las primeras iniciativas legislativas en la región de América Latina para entrarle a un tópico que es definitivamente imposible de no abordar, que nos llegó para quedarse y que desde luego ha tenido de momento más reacciones del lado de la jurisprudencia en muchos países del mundo que desde el lado de una iniciativa legislativa concurrente. En ese marco, me parece a mí, lo digo como ex funcionario, creo que será necesario, y lo está haciendo ya, una norma internacional que oriente de alguna manera, con un abanico de opciones amplias, las posibilidades de legislaciones nacionales. Eso que nos ha dicho el profesor Tapia, es decir, se están creando nuevas categorías. Y finalmente, escuchándole la frase final, la reflexión final, recordé a un gran jurista, un ex colega y un referente insustituible del laboralismo uruguayo y latinoamericano. Yo escuché a Oscar Hermida hace mucho tiempo y de una manera premonitoria preguntarse si efectivamente el derecho laboral debería seguir siendo el derecho del trabajo subordinado o, palabra suya, el derecho del trabajo y punto. Eso lo decía de una manera para enfatizar esa reflexión que planteaba el profesor Tapia, en un momento en que parece ser necesaria una expansión de la tutela, reflexión que, por cierto, no fue ajena a la declaración del centenario de la OIT y mucho menos a los trabajos preparatorios de esa declaración, que fue aquel informe de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo. Le quisiera preguntar a Milena Viani si tenemos la conexión con el profesor Alfredo Sánchez Castañeda. Sí, profe. ¿En qué le ayudo? Entrada Alfredo, porque la idea que vamos a tener después es que los comentarios de la profesora Irma Bontes de la Universidad Católica Andrés Bello y la profesora Liliana Vargas de la Universidad Santo Tomás de Colombia, me imagino que querrán recoger comentarios sobre las dos ponencias. Sí. La de profesor Tapia y la de Alfredo Sánchez Castañeda, a quien me gustaría verlo por lo menos en la pantalla para saludarlo con el especial Sí, afecto. profe. El profesor Alfredo no está conectado en estos momentos. No está conectado en este momento. No. Voy a verificar si está en los asistentes. No, profe. Bueno, te propongo lo siguiente, Miren, y perdona pedirte apoyo en este sentido. Propongo entonces escuchar los comentarios de la profesora Vargas y de la profesora Bontes en relación a la ponencia del profesor Francisco Tapia Guerrero, y si tuviéramos la suerte de lograr la conexión con el profesor Sánchez Castañeda, que debo advertir, estará haciendo un gran esfuerzo porque está en Europa ahora, creo que está en París, y hay una diferencia horaria importante, pero seguramente espero que no haya habido una confusión de parte nuestra, de parte mía, y que pueda en algún momento conectarse, ¿no? Pero en esta circunstancia invito a la profesora Bonte y a la profesora Vargas a hacer los comentarios sobre la ponencia del profesor Tapia. Quisiera simplemente destacar, porque es un poco la idea que yo diría central de esta iniciativa, y se lo quiero decir a un académico como el profesor Tapia, que además es el secretario general de la academia. Esto fue para nosotros siempre una idea y una motivación muy particular. Que los comentaristas, y él lo dijo, los comentaristas sean
En todo caso, los jóvenes docentes del derecho laboral que van a tomar la batuta del laboralismo nuestro, que llegarán a la academia en un momento o en otro, pero ya a ellos les está tocando el desafío de tomar la batuta en un escenario, por cierto, difícil, convulso, de muchos retos para este nuevo derecho, como decía el maestro Cesarino, para el derecho de los hiposuficientes. Así que ofrezco la palabra a la profesora Irma Montes de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien agradezco el entusiasmo con que acogió esta iniciativa. Le quiero dar las gracias en mi nombre, en nombre del profesor César Carballo, Milena Liani, y desde luego esta es su casa y ella, pues, seguramente sabe lo que ella significa este seminario para nosotros. Así que tiene la palabra la profesora Montes. Gracias. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Perfectamente. Perfecto. Buenas tardes, muchísimas gracias, Humberto, por tus palabras, como siempre. Bueno, en el poco tiempo que nos dan y nos otorgan para estos comentarios, primero empiezo por agradecer breve pero enormemente a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y por supuesto a la Universidad Católica Andrés Bello por permitirme comentar la ponencia de estos brillantes académicos, ahorita específicamente la del profesor Tapia. Que muy amablemente además nos suministró con anticipación lo que iba a ser el esquema de por dónde iban a rondar sus palabras. Antes de iniciar los comentarios, quiero hacer un brevísimo inciso sobre el tema de hoy en lo que respecta a Venezuela, porque pues existen invitados internacionales y deberían saber qué pasa en Venezuela. En Venezuela, tal como lo señaló Humberto, en la actualidad no tenemos ley, no tenemos ni siquiera un proyecto en discusión sobre esta materia. En Venezuela no hay un desarrollo jurisprudencial al respecto, no existen pronunciamientos administrativos conocidos. A la fecha ni siquiera tenemos la promulgación de la ley de teletrabajo que se suponía sus discusiones iniciaban en mayo del 2022, siendo que también es un trabajo que se ejerce a través de las tecnologías. Por lo tanto, todo lo que podemos analizar nosotros, los venezolanos, hasta ahora, son los desarrollos legislativos y jurisprudenciales de otros países. Nosotros tenemos que basarnos en lo que hay en el continente y fuera de él para poder hacer un desarrollo doctrinario y prepararnos quizás para un desarrollo futuro legislativo o más pronto jurisprudencial sobre este tema. Entonces, como les dije, era un inciso breve porque no hay mucho que decir sobre lo que pasa en Venezuela. Y hecho este mea culpa, quiero hablar de puntualizar lo que habló el profesor Tapia en su presentación. En primer lugar, lo voy a hacer en 6 puntos, súper breve, porque sé que después toca comentar nuevamente la ponencia que bien tenga el profesor Sánchez Castañeda. Entonces lo voy a hacer en 6 puntos. El primero es que los 3 instrumentos jurídicos comentados por el profesor, una ley y 2 proyectos, todos de reciente data, 2022-2023, evidencian el derrotero, el rumbo, la ruta por donde pareciera enmarcarse el desarrollo legislativo en Iberoamérica en materia de trabajo ejecutado a través de plataformas. Es decir, todas estas normas, en segundo lugar, confluyen de manera similar en circunscribir el desarrollo legislativo al servicio de repartos y bienes de mercancía gestionado a través de algún medio tecnológico, excluyendo, a mi juicio, de una forma u otra, otro tipo de trabajos que se ejerce a través de las tecnologías y de las plataformas, como, bueno, pueden serlo el trabajo colaborativo, el crowdsourcing, que también tiene ahorita muchísimo auge, que está carente de regulación y que cada día más se va apoderando de formas que se parecen más a relaciones bajo dependencia y no a estos llamados desarrollos o emprendimientos comerciales. En tercer lugar, basándome en los análisis y en las normas que estudió el profesor Tapia, que desarrolló el profesor Tapia, y distinto a lo que pasó en España, tanto en la legislación chilena como en el proyecto, en los comentados proyectos colombianos y uruguayos,
seguramente Liliana en el colombiano se expandirá más. Estas legislaciones o estos instrumentos reconocen la posibilidad de que este tipo de labor no esté únicamente circunscrito a los trabajadores subordinados. Y esto es un punto interesante de analizar. Estas legislaciones o estas posibles legislaciones admiten incluso la inclusión dentro de las mismas de trabajadores autónomos o independientes, los regulan en alguna u otra medida o en su protección o en el tipo de remuneración, pero los admiten como parte de estas legislaciones que pueden proteger de una forma u otra este tipo de trabajo, sin que necesariamente se entienda que haya laboralidad en dicha relación. En cuarto punto, y bien lo dijo el profesor Tapia, independientemente de ello, es un debate inacabado lo que hoy se está analizando. Es decir, distinguir entre trabajadores dependientes y trabajadores autónomos, más allá de que se establezca en un contrato de trabajo el tipo de vínculo, porque todas las normativas conversadas o desarrolladas en la ponencia tienen la obligación de que exista un contrato de trabajo, independientemente, insisto, del tipo de vínculo, sigue estando en un limbo el tema de cómo distingo la calificación de esa relación. Es decir, cómo sé si esta relación estoy dentro de una relación autónoma o estoy dentro de una relación bajo dependencia o subordinada. Los tres instrumentos comentados, cuando veíamos el pasar de la presentación, tiene o establece, bueno, la necesidad efectivamente que haya contratos, el principio de transparencia del cual habló el profesor Tapia, el principio de protección de datos, el acceso a la seguridad y a la protección de la seguridad social, la inclusión en la seguridad social, la no discriminación, las garantías remunerativas y el establecimiento de jornada. Y además, en el caso de la ley chilena y en el proyecto uruguayo, garantizan la negociación colectiva. Independientemente de todo ello, sigue difuso en esas normas el elemento diferenciador del vínculo. No queda claro cómo yo hago para determinar que no sea con el establecimiento del vínculo propiamente en el contrato, no queda claro cómo puedo diferenciar efectivamente cuándo estoy bajo una relación de dependencia o cuándo estoy bajo una relación autónoma. En la ley chilena, señaló el profesor Tapia, que se establece como un elemento diferenciador de la prestación autónoma la limitación de las plataformas únicamente a la coordinación entre el usuario y el prestador de servicios. Es decir, que fuera de ello, cualquier condición adicional pudiera llevar esta relación a entenderse bajo dependencia, pero limitarlo únicamente a la coordinación parece muy restrictivo para el trabajo autónomo. El proyecto uruguayo se decanta, al contrario, por establecer unos mínimos básicos para estos prestadores de servicio. Es decir, todas las personas que presten servicio a través de plataformas, digitales, independientemente de cómo sea su calificación jurídica, van a tener una protección. Y yo acabo de oír al profesor que dice que han habido objeciones en Uruguay por esta fórmula que está prevista en este proyecto. A pesar de esas objeciones, en mi criterio, y esto es una opinión muy personal, pareciera ser esta la solución más acertada, por lo menos por ahora, para proteger a los trabajadores o a las personas que efectúan el trabajo a través de plataformas digitales. Es decir, cuando yo no puedo distinguir el vínculo, cuando yo no puedo sujetarlo a un elemento interpretativo, incluso cuando tengo dudas en cuanto al elemento de subordinación y los otros elementos que distinguen la relación laboral, pareciera que ser amplios desde el punto de vista de garantizar, independientemente de la vinculación jurídica que existe, la protección a estas personas
pareciera ser la solución más acertada, por lo menos en este momento. El proyecto colombiano sobre ese particular tampoco es claro, sobre cómo determinar qué tipo de trabajador, frente a qué tipo de trabajador o de trabajo estamos, no dice mucho al respecto. Por lo que, a mi juicio, tomando, copiando las palabras del profesor Tapia, seguro corresponde continuar viendo qué pasa en el desarrollo jurisprudencial y administrativo en esta materia en Chile, que es el único país que tiene esta ley, que tiene un año, es una ley joven, y que sobre la cual no hay muchos pronunciamientos, pero que los habrá, y esperar además la promulgación, no solo en Colombia y en Uruguay, sino en los otros países donde se espera, en México, por ejemplo, que también está pendiente, y supongo que el profesor Castañeda hablará sobre ello, esperar qué pasa con esas legislaciones y hacia dónde se enfocan, que por lo visto parecieran ser similares a lo que hay en la ley chilena. La última reflexión del profesor señaló cuál es el trabajo protegido. Su pregunta fue cuál es el trabajo protegido. Y como respuesta señala que cabría revisar quizás los principios del derecho del trabajo para que estos permeen o invadan toda forma de trabajo y no solamente el trabajo subordinado. Y esa frase la quiero unir con una que le oí hace mucho tiempo, hace unos añitos, a otro profesor chileno al cual le tengo gran estima, que es el profesor José Luis Ugarte, que decía, que señalaba que pareciera que hay que volver a las raíces, pareciera que hay que volver a los derechos fundamentales, al derecho a la libertad, a la seguridad, a la dignidad, al honor, a la privacidad, y replantear desde allí, revisar nuevamente la tutela o la protección de las personas que ejercen estos trabajos a través no solo de plataformas digitales, sino a través de cualquier tipo de tecnología de información y comunicación. Yo con eso dejaría cerrado mis comentarios en cuanto a la ponencia del profesor Tapia, a quien le agradezco. Nos hemos encontrado muchísimo y tenemos muchos amigos en comunes, además la mitad de mi nacionalidad y de mi sangre es chilena. O sea, estoy celebrando fiestas patrias hoy también. Así Muy que bien. agradezco tanto que nos haya hecho llegar la presentación y además no se quedó corto. La presentación estuvo perfecta para las palabras que hoy nos pudo presentar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, quiero dar las gracias al profesor Eymar Bonte. Verdad que ha sido un comentario muy puntual y de luego como avisorando que ojalá tengamos en un plazo razonablemente breve un debate nacional nosotros porque comiencen a suscitarse proyectos y porque el debate se instale, ojalá a nivel de opinión pública, pues yo creo que estos jóvenes docentes y los que ya no somos jóvenes tendríamos algo que poder aportar. Quiero aprovechar antes de darle la palabra a la profesora Liliana Vargas, saludar al profesor Ramón Sosa y decirle al profesor Tapia que el profesor Sosa es profesor de la Universidad Católica de Guayana, es decir, hay una extensión en Guayana, la región del Hierro, decimos aquí en Venezuela, donde por cierto hubo una migración chilena muy importante, que fue a trabajar en las empresas básicas, una experiencia muy bella de lo que fue un momento muy particular de la historia del país y de la migración chilena que llegó aquí, tanto así que hay algunas urbanizaciones en la ciudad de Puerto Ordaz que recuerdan esa circunstancia tan grata para nosotros. Seguramente muchos se quedaron, muchos se fueron, pero desde luego el recuerdo en lo que vivimos siendo muy jóvenes como yo, conocer aquella experiencia, quisiera destacarlo hoy, que es la fiesta nacional chilena. Y destacar añadidamente, porque está aquí con nosotros en la sede del CIAP, que eran los terrenos del Colegio San Ignacio de Loyola, aquí en Caracas, la profesora Ana Perdomo, de la Universidad Central de Venezuela. Ella va a hacer comentarios de la tercera sesión, pero ha tenido la cortesía de estar hoy con nosotros para escuchar al profesor Tapia, escuchar al profesor Sánchez Castañeda. Descarto que, desde luego, alguna inconveniente se haya podido presentar, o alguna confusión de fecha o de hora, en la que seguramente quizás
tengamos nosotros responsabilidad. Queríamos ahora escuchar el comentario de la profesora Liliana Vargas de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Esto es muy interesante para nosotros por dos motivos que no quiero dejar de destacar. Porque, y no porque yo sea venezolano, el laboralismo colombiano fue demasiado referencial y lo sigue siendo en esta historia conjunta de lo que fue el derecho laboral iberoamericano. La academia, le digo a los jóvenes profesores, profesoras, se llama ASINCA, Academia Iberoamericana, porque los fundadores quisieron unificar las dos orillas del Atlántico, el laboralismo español, el laboralismo portugués y nosotros de este lado del Atlántico, donde desde luego la tradición del laboralismo colombiano siempre fue un referente para mí, siendo yo muy joven, y para todos los que alguna vez pasamos por esta aventura vital del derecho al trabajo. Pero añadidamente, porque efectivamente hay un debate muy importante en Colombia, no solamente en relación a lo que ella nos va a comentar esta tarde, sino que hay un debate público que todo el mundo sigue, todo el que tenga interés en Colombia lo conoce, y yo a diario trato de enterarme sobre dos reformas que están caminando, y la profesora Vargas lo sabe mejor que yo, la reforma laboral propiamente y la reforma procesal laboral por otro lado. Yo llegué ayer de la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, en Colombia, y ahí había un congreso sobre derecho laboral convocado por la Universidad Libre, donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral estaban presentando un proyecto de reforma procesal laboral que están impulsando y que seguramente dará lugar a un intensísimo debate donde toda la academia y el laboralismo colombiano y los actores sociales se van a involucrar. Así que motivos sobran para esta complacencia de tener aquí a la profesora Vargas, darle las gracias por la confianza depositada en nosotros y escucharla, porque estoy seguro que hará comentarios muy puntuales a la profesora Tapia, como lo que acabamos de escuchar de parte de la profesora Irma López. Adelante, profesora. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero agradecer la invitación a la academia, a mi gran amigo, el doctor César, al profesor Villasmil, al profesor Tapia. Realmente para mí es un honor poder compartir este escenario con académicos tan reconocidos como son ustedes, y efectivamente me ponen una tarea bien compleja, porque hablar de la reforma laboral en Colombia y de todo lo que se está gestando detrás de esa reforma resulta muy interesante para el debate que estamos teniendo el día de hoy. Quiero partir de algo importante que trae nuestro proyecto de reforma, y es que desde la reforma que tuvimos en el año 2002, esta reforma trae una ventaja absoluta, y es que es una reforma que hemos llamado una reforma democrática. Es decir, no es una reforma impuesta, es una reforma concertada por varios sectores que la hace verdaderamente importante, sobre todo porque quienes conocen un poco la legislación colombiana han logrado identificar que efectivamente con la reforma del año 2002 se desmejoraron muchísimos derechos a los trabajadores. Es una reforma que precarizó los derechos de los trabajadores, que no fue progresista en ningún sentido, que todo lo contrario, vino a desmejorar esos derechos. Entonces esta reforma tiene, digamos que un objetivo diferente, lo que la hace muy bonita a la luz de la legislación. Sin embargo, pues para abordar el tema que es el objeto de discusión el día de hoy, pues creo que para nadie es un secreto que ese trabajo realizado a través de las plataformas digitales, no solamente acá en Colombia, sino en todos los países del mundo, nos ha llevado a una conclusión importantísima, y es el hecho de que se está precarizando el empleo. Pero es que esta precarización del empleo no la podemos, pues digamos que centrar única y exclusivamente en aquellos trabajos que se prestan a través del uso de la tecnología, porque hay muchos sectores que es conocido por todos, están exactamente igual de precarizados. ¿Qué sentimos algunos estudiosos del derecho colombiano con esta reforma? Que se está legislando para el momento, y las reformas laborales no pueden traer normas para el momento. Recogiendo las palabras del profesor Tapia,
Creo que lo importante es proteger el trabajo humano más allá de a qué te dediques tú o de qué forma desarrolles tu actividad. Y él sostuvo algo que me parece muy importante y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. O sea, coincido con la profesora Irma en que el capítulo que atañe al trabajo de las plataformas digitales desde ningún punto de vista está solucionando la zona gris que tenemos. Sigue siendo una zona completamente gaseosa, donde no tenemos establecido de qué manera podemos aclarar o no si el trabajo desempeñado por estos prestadores de las plataformas digitales debe estar regido por un contrato de trabajo al ser completamente subordinado, o si por el contrario debe ser independiente, si el ingreso que ello genera es un ingreso principal o si en algunos casos es un ingreso complementario a otra actividad principal. Entonces, sentimos un poco que el entrar a definir a través de una plataforma, a través de una preforma, si lo podemos decir así, el hecho de que estemos o no estemos en presencia de un contrato de trabajo, es volver a dejar esa zona gris completamente abierta. Nuestra Constitución, en el artículo 53, contempla claramente la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Todos los que estamos acá reunidos conocemos la importancia de los principios, sabemos que con los principios podemos resolver y materializar muchos derechos sustantivos. Luego, entonces, en Colombia, incluso en época de pandemia, cuando estábamos todos confinados, y cuando se reactivaron los términos judiciales, una juez de pequeñas causas y competencias múltiples condenó a una empresa repartidora, y condenó pues al reconocimiento de todos los derechos que se derivaban de un contrato de trabajo. Pero pues si dejamos esa zona gris, va a depender de qué, va a depender, como dijo la profesora Irma, pues de lo que diga la jurisprudencia, de lo que establezcan los jueces en cada caso, y no va a solucionar, digamos, que el fenómeno de precarización que se está viviendo con esta prestación del servicio. Entonces, la apuesta es muy interesante, sobre todo si la comparamos con la ley chilena, porque tienen muchos puntos en donde efectivamente se encuentran. El hecho de pensar en el salario digno, en que la prestación del servicio implique derecho al descanso, en que haya desconexión laboral, en que en que se vayan presentando una serie de circunstancias que vayan atadas a un trabajo decente, en donde coincidimos y pues efectivamente Chile tiene una ley muy bella en ese sentido, pero que no deja de ser una ley nueva, una ley joven, que pues necesita un poquito de tiempo para mostrar los resultados. Entonces, digamos que coincido con las posiciones de todos en que la forma por lo menos en que está redactada el intento en el proyecto de reforma no nos soluciona la zona gris. Ahora, tengo que reconocer que Colombia hasta hace muy poco, a través de las altas cortes, incursionó en la aplicación de la recomendación 198. Es decir, los fallos proferidos por nuestros jueces estaban basados en el concepto típico de subordinación y por lo tanto ese análisis de los indicios que podría llevarnos a la conclusión de si el trabajo mediado por plataformas digitales es o no es subordinado y debe estar protegido o no por las normas laborales o simplemente debe estar protegido, es relativamente nuevo. Entonces también pensar o dejar de lado, digamos, ese instrumento internacional que es fundamental para las decisiones judiciales, también resulta un poco apresurado cuando estamos incursionando en ello. Creería que hay otro tema en donde nos quedamos cortos y que ha sido pues algo muy discutido en las mesas académicas y en las mesas en las entidades del Estado, y es el hecho de que le seguimos apuntando al típico concepto de seguridad social y no aprovechamos la posibilidad de una reforma laboral para crear o diseñar un nuevo sistema de protección. Fíjense que cuando comparamos lo que ha pasado vía judicial a nivel mundial, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con que los países han optado por adquirir seguros de vida, han optado por dar cobertura desde el punto de vista de la salud, han buscado, sí, esas aguas tibias para de una u otra forma tratar de mejorar las condiciones de estos prestadores del servicio, pero pues hablando de una reforma, porque no estamos hablando de cualquier ley, sino que estamos hablando de una reforma laboral, sería el momento para dejar de hablar
del concepto típico de seguridad social y pensar en un concepto mucho más amplio. Digamos que esa es una crítica que se le puede hacer pues a ese proyecto de ley. Ahora, pues el proyecto de ley es, digamos que bastante juicioso en hablar de la justicia social como pilar, digamos que incluso en su exposición de motivos deja ver ese interés de lograr esa justicia social, de cambiar el chip en la forma de prestar el servicio, de mirar de qué manera podemos garantizar los derechos laborales. Y resulta bien interesante hablar del derecho colectivo nuevamente, que aquí el profesor Francisco lo mencionó, y es, ¿será que necesitamos aclarar el concepto de trabajador autónomo o de trabajador independiente o de trabajador subordinado cuando de una u otra forma constitucionalmente nosotros ya entendemos al trabajador en todo el sentido de la palabra? Esa es una pregunta interesante para la ley colombiana, porque nosotros acá en Colombia tenemos un sindicato muy grande de los trabajadores de la plataforma de Rappi. El tema no es tanto cómo garantizar ese derecho de asociación sindical, porque pues es un trabajador y no entramos a discutir, tal cual lo hace Argentina, nosotros no entramos a discutir la naturaleza del vínculo para la garantía del derecho de asociación sindical, sino que por el contrario, digamos que la dificultad mayor se presenta en la materialización de esos derechos colectivos de negociación, pues porque los dueños de la plataforma simplemente no reconocen ningún beneficio convencional por entender que no hay contrato de trabajo. Entonces, digamos que ahí digamos que se presenta una fractura importante entre lo que sería esta reforma laboral en el sentido de permitir que se hable del trabajador independiente para pasar obviamente al trabajo subordinado, porque pues vamos a seguir no solamente dejando ese vacío legislativo en el reconocimiento de derechos individuales, sino también en el reconocimiento de derechos colectivos. Ahora, digamos que se podría analizar cada caso concreto, sobre todo las formas de prestación del servicio. Creo que se trae una clasificación que intenta acercarse a la realidad, porque, por ejemplo, acá en Colombia ha sido muy claro el debate frente a las plataformas a la plataforma de Uber, porque pues digamos que la plataforma de Uber nos deja ver una tendencia en la realidad de los hechos que es diferente a la de Rappi. Acá tenemos muchos migrantes del país hermano que se dedican obviamente al trabajo de repartidores, pero nos encontramos con un escenario un poco pues mucho más localizado, que es el de los conductores de Uber. Entonces, cuando se hace un análisis poblacional de esos grupos laborales, uno llega a la conclusión de que no podemos tratar a todos los trabajadores de la misma manera, y ahí insisto y aplaudo la posición del profesor Tapia en el sentido de que tenemos es que proteger el trabajo, no ciertas actividades ni ciertos grupos. En Colombia seguimos luchando con el reconocimiento de derechos de las trabajadoras sexuales, seguimos luchando con el reconocimiento de derechos laborales de las trabajadoras o de las modelos web. O sea, tenemos muchos vacíos que podrían ser solucionados de la misma manera, y sentimos de una u otra forma que se necesita proteger ese trabajo de las plataformas. Tú, Irma, lo mencionaste, y es porque estamos dejando de lado otras plataformas digitales. Porque, por ejemplo, si en el caso de las web, de las modelos web, estamos hablando de que el 98% son mujeres y que está pasando también con esa protección de sus derechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la protección a la maternidad de ellas? Entonces, en términos generales, creo que por lo menos el proyecto de ley colombiano está basado en las plataformas que conocemos. De hecho, en la exposición de motivos se habla específicamente de Uber, de Didi, de InDrive, de Rappi, pero se deja de lado otras formas de prestación del servicio que también implica el uso de las tecnologías, y pues que en ningún debate se ha hecho alusión a ellos. Creo que la apuesta de unir y de atar conceptos ya bonitos para nosotros, como es el tema, por ejemplo, de la desconexión laboral, como es el tema de la remuneración y el trabajo decente, como es el tema de los descansos, pues todo atado seguramente va a ir en pro de la garantía de muchos derechos laborales. Seguramente que poco a poco nos iremos acercando
pues a una legislación que domina perfectamente el profesor Tapia, que es la legislación chilena, y que, como ratifico y con esto cierro mi corto comentario, es que efectivamente sí hay un parecido, por lo menos en lo que se pretende con el proyecto de ley colombiano, y esperamos acercarnos un poquito a la ley chilena, y sobre todo, más allá de dejarlo plasmado en una ley, es que podamos materializar de manera efectiva esos derechos sustanciales de todos los trabajadores que a nivel mundial viven precarizados día tras día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por sus comentarios. Estoy seguro que son comentarios de los que ha tomado nota el profesor Tapia, porque además es importante, usted lo ha destacado, que esto se está dando en el momento en el que hay ese debate público, además, en Colombia sobre la reforma laboral y también a caballo una reforma procesal laboral, pero donde también debo decir que en materia de teletrabajo hubo por lo menos, iniciativas legislativas que concretaron con sanción en Colombia en un momento, lo que significó en medio de la pandemia. Yo en ese tiempo era funcionario de la OIT todavía en activo y lo destaqué. Sí, habían surgido algunos acrónimos interesantes como el trabajo a distancia, el TAP, este tiempo de posmoderno donde le ponemos un acrónimo a muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente creo que plantea un cúmulo de reflexiones, a lo cual yo quisiera agregar una pregunta nada más para que el profesor Tapia pueda tener una primera reacción a los comentarios de la profesora Bonte y la profesora Liliana Vargas, a quienes vuelvo a agradecerle sus tan puntuales y pertinentes comentarios. El profesor Tapia paseaba por el tema de lo que significa el acceso o el no acceso al algoritmo. Es un poco la clave de todo esto. El cerebro de esta relación cuadrangular, que se parece poco a la relación laboral bilateral entre un empleador y un trabajador. El trabajo en plataforma supone que algo conecta a un demandante y un ofertante de un servicio. Eso que hace posible es un algoritmo que es finalmente un esquema matemático, para decirlo por quien no es matemático. Pero de nuevo, ese algoritmo no es neutro, y por eso el profesor Tapia no ahorró comentarios, yo se lo agradezco, sobre el tema de hasta dónde puede discriminar el algoritmo. Porque ese algoritmo no es neutral, ni muchísimo menos. Hasta dónde el algoritmo puede sancionar, y esa sanción puede ser, por cierto, suscitar una discriminación directa, y él no lo dijo, pero evidentemente es lo que él estaba pensando, una discriminación indirecta, que puede terminar afectando a un colectivo, y lo que se puede verificar. La pregunta sería, para simplemente abonar algo y tener una mínima reciprocidad y correspondencia a los comentarios tan pertinentes que se han hecho, y desde luego a la ponencia que los ha suscitado, ¿hasta dónde ese algoritmo debe ser materia de negociación? En concreto, la negociación colectiva que uno es capaz de imaginar tendrá que llegar a penetrar el algoritmo, o el algoritmo es un coto impenetrable donde no hay nada que hacer, donde, si fuese así, me imagino que el ámbito de influencia del titular del algoritmo es total y absolutamente desequilibrado, porque ahí se juega finalmente todo, y por eso el profesor Tapia nos enseñaba que ese algoritmo puede determinar sanciones, puede determinar que una persona que trabaja en plataforma sea simplemente desactivada de la plataforma, con lo cual no tiene manera de ser un ofertante del servicio que se le está demandando, como si estuviera plenamente incorporado a la plataforma. Esto es lo que yo quisiera añadir simplemente como pregunta, para que el profesor Tapia nos haga una reacción que envuelva muy especialmente los comentarios, y si le queda algún tiempo y le parece pertinente esta reflexión en mi parte. Muy interesante el debate, y uno más que exponer aprende. Claro, los comentarios han sido extraordinariamente
valiosa en ese sentido. Y uno va descubriendo y va repensando también en la medida en que estos diálogos se van produciendo. Yo, la primera de las materias que plantea Irma, eh, la vinculo con la última, o no sé, una de las últimas que planteó Liliana sobre la protección social, protección y protección social, y debate público o debate político, etcétera, a propósito de que no se está discutiendo en Venezuela. En Argentina tampoco. En Argentina hay un proyecto de ley, entiendo, que el gobierno no ha propuesto al Parlamento, no obstante que entiendo que fue redactado por distinguidos juristas, es un proyecto muy completo además. Entonces, hay un tema de cuál es nuestra capacidad como comunidad laboralista para poner todos estos temas en la discusión pública, en el debate público. Y desde luego, la trascendencia que tiene en perspectiva de derechos humanos y derechos fundamentales en el trabajo. Porque la verdad es que muchas veces en la contingencia, y esto principalmente lo digo por los actores sociales, y principalmente por las organizaciones sindicales, muchas veces no están en condiciones de proponer estos debates, o tienen las posibilidades de que los problemas que estamos viendo en nuestro mundo individual, cada uno en el día a día, no adquieran esa relevancia política y social que permita tomar conciencia de que estamos frente a un proceso de cambio muy radical, muy profundo. Entonces yo entiendo que esto es un tema que vamos a tener siempre. El derecho al trabajo como que el derecho al trabajo no nos deja tranquilos. Es, es un derecho de tensión permanente, sea porque la flexibilización, sea porque la precarización, sea por lo que sea, normalmente nos va a tener en este estado de vigilia, buscando promover los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas. Pero me lleva a otro tema, a un segundo tema que las dos plantearon, que me parece muy relevante, el tema de la autonomía colectiva. Y recuerdo, y probablemente Humberto también lo tenga en la memoria, porque me parece que estaba él ahí, un debate que tuvimos en Santiago el año pasado, me parece, en Santiago de Chile, un debate organizado por la Academia también, en donde estaba Emilio Morgado y estaba, creo que era Carlos Palomeque. Y la visión de ambos, no obstante la uniformidad o yo diría, la orientación política de expansión de derechos, era muy distinta porque Emilio resaltaba, era a propósito de la opinión consultiva de libertad sindical, el 27-21 o 21-27, 27-21, en que hay un párrafo acerca de la inderogabilidad de la ley por la autonomía colectiva, que es un párrafo muy interesante. Y probablemente se va a tocar el miércoles o el martes, no sé cuándo corresponde. Y la visión que uno veía ahí era, por un lado, una relevancia del Estado en la propuesta de Emilio, en el discurso de Emilio, y la relevancia de la autonomía colectiva en el discurso de Carlos. Y bueno, yo creo que eso se veía que son dos realidades tan distintas, porque aparte, probablemente, posiblemente, a diferencia del Uruguay y de la Argentina, y posiblemente Brasil, no sé, ahí hay un tema más complejo, parece más complicado. La autonomía colectiva en el resto de los países es bastante más limitada y por lo tanto es más necesaria la presencia del Estado. Eh, y esto me lleva al tema del algoritmo. Claro, yo creo que entendemos que la ley española va a darle facultades a la organización sindical, pero eso no es lo mismo, o no,
no es posible o no tendría mucha eficiencia en el caso chileno, porque tenemos un 15%, 17% de sindicalización. Entonces, hay una diferencia grande y por eso es que el Estado sigue siendo sigue teniendo, en el caso por lo menos chileno, un papel muy importante. Perdón, tengo que enchufar el computador porque si no se me va a apagar. Cosas de la modernidad. Disculpen, pero me siento en casa, así que no importa. Ahí sí. Entonces hay un tema ahí que no puede ser indiferente, una discusión que tenemos que dar. Y cuando vemos estas normas en que sean facultades fiscalizadoras a los organismos públicos, bueno, es porque también no existe la posibilidad que otros lo hagan. Y los trabajadores, por mucho empeño que le pongan, la verdad es que acceder a recursos como para analizar los algoritmos y todas estas cuestiones técnicas que yo tampoco, y probablemente muchos de nosotros no entendemos mucho, bueno, el Estado va a tener que tener un desarrollo muy principal en eso. Y lo mismo ocurre con esta apertura que tiene que haber hacia la protección social, como lo decía Irma y también Liliana. Porque el modo productivo cambió o está cambiando. Siempre he hecho la relación en este cambio de una preponderancia de la locatio conductio operis, que le está ganando a la operarum. Estamos cambiando el tipo contractual, la relevancia del tipo contractual, el tiempo de trabajo cede para que adquiera más relevancia la ejecución de obra y eso va a tener, como decían ustedes, un efecto en la precarización del empleo. Y para eso también hay que estar preparado. Ahora, este es un discurso que cuesta mucho entenderlo a veces, porque claro, porque vivimos sobre la base de esta tipología contractual que nos ha que hemos tenido siempre. ¿Ah? Pero es claro que hay que tener una luz de alerta ahí de que esto está cambiando y que tenemos que hacernos cargo de los efectos que ello va a provocar, sobre todo en una relación de trabajo que no va a ser estable, que probablemente va a tener estas vicisitudes a propósito de la misma forma en que se va a producir, porque esa va a ser el modo productivo que probablemente va a tener más relevancia o va a tener una relevancia importante en lo que se llama un sistema de relaciones laborales, etc. De manera que, claro, yo creo que hay que empezar a poner luces, ¿ah? Y esta legislación acá, por lo menos, empezar a ver cómo está funcionando, si está funcionando, cómo está funcionando y hacia dónde está yendo, cuál va a ser, en definitiva, la eficacia protectora que pueda tener respecto principalmente a estos trabajadores autónomos que como dije, no se diferencian mucho de los trabajadores dependientes, pero hay que ver también cuáles pueden ser las diferencias que de la aplicación de la ley surjan. Gracias, Humberto. Gracias, Irma y Liliana, por los comentarios. Muchas gracias, profesor Tapia. Yo quisiera en este momento abrir la posibilidad con el ayuda de Anselmo, sin cuyo apoyo esta tarde, él le toca comentar la tercera sesión, el tercer panel, perdón, el segundo panel de mañana. Pero sin su presencia esta tarde aquí junto a mí, estoy seguro que yo no hubiera sabido ni aprender este aparato que tengo enfrente, lo digo con toda sinceridad. Y le agradezco infinitamente a él su apoyo. Además decirle, ustedes saben que aquí en el Caribe el chisme es una categoría epistemológica, que él fue el autor del banner que circuló. Si hubiera sido de mi parte, pues no hubiera habido banner y lo que hubiera habido es una página en blanco con los nombres y los temas, pero yo no sé hacer un banner, para ser muy sincero con todos ustedes y agradecerle a él aquí que está tan generosamente con nosotros, aunque a él le toca mañana. Yo quisiera abrir y pedirle que nos ayuden a ver cómo hacemos para ver si de parte de quienes están conectados, los participantes, quisieran hacer intervenciones o preguntas al profesor Tapia. Y decir de antemano, excusar el que no se haya podido conectar el profesor Alfredo Sánchez Castañeda.
Estoy seguro que eso responde a algún inconveniente, pero tampoco descartar, porque es lo que corresponde a nuestra seriedad, que haya podido haber un malentendido, una información que no haya sido suficiente. Yo voy a hacer lo imposible para ver si podemos reprogramar esa conferencia, esa participación dentro de los 3 días de sesiones que tenemos, sin alterar desde luego la estructura de la sesión de mañana y de pasado. Pero desde luego no puedo dejar de presentar nuestras sinceras excusas a nuestro nombre y desde luego a nombre del profesor Sánchez Castañeda, con quien yo intercambié muchas comunicaciones, pero desde luego nunca es descartable que alguna información no haya tenido toda la precisión que era de desear. Entonces, invito a los participantes, si pudieran, no sé de qué manera hacemos, si piden la palabra o por el chat nos hacen una llamada de atención para escuchar. No tenemos de momento solicitudes de palabra, pero vamos a dar 1 minuto o 2 minutos porque estamos en tiempo. El profesor Sosa, él le toca comentar otra mesa, pero qué bueno que se anima a intervenir de antemano frente a la ponencia del profesor Tapia y los comentarios que hemos escuchado. Adelante, profesor. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Profesor Tapia, un gusto tenerlos en este panel, a todos los que nos están acompañando esta tarde. Miren, lo he escuchado atentamente y a las comentaristas y tengo una inquietud y me gustaría escuchar su opinión. Fíjense, cuando hablamos de derecho comparado y vemos pues que en Chile nos están llevando una morena, como decimos aquí en Venezuela, porque es uno de los países latinoamericanos que ha avanzado en este tema de la protección. Pero yo tengo una duda, pues porque como comentaba la profesora Liliana, ella llegaba a la conclusión que hay que proteger el trabajo. Entonces, la pregunta mía es, en su opinión, todas estas leyes procuran proteger o realmente están protegiendo el trabajo o la fuente de trabajo, porque a nivel mundial se presenta o se está presentando en varios países latinoamericanos y europeos, inclusive en España con el problema de los Uber. Allí el Estado está interviniendo, tratando de proteger las fuentes de trabajo, pero realmente, ¿qué es lo que debería protegerse, según su opinión, el trabajo o la fuente de trabajo? Como está pasando en varios países por acá. Aquí en Venezuela nosotros tenemos una ley, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, que nos dice que el Estado venezolano, cuando ve que puede existir el riesgo de poner en peligro la fuente de trabajo, entonces el Estado puede intervenir. La empresa, tomarla, nombrar una junta directiva para garantizar la fuente de trabajo. Entonces, eso ya raya en otra cosa. Pero me gustaría escuchar su opinión. Interesante. Gracias, profesor. Claro que sí. Es una pregunta que me lleva necesariamente a hablar de las posiciones de los empresarios que tienen su inversión acá. Efectivamente, creo que la reforma podríamos dividirla en 2, ¿sí? Y eso me permite responderle a su pregunta, profesor Sosa, y es la siguiente. Todo lo que tiene que ver con derechos que fueron desmejorados con la ley 789, digamos que tiene la finalidad de la reivindicación de los derechos que le fueron quitados a los trabajadores colombianos de una forma muy grosera con esa ley, que es una ley que no fue acordada ni siquiera consultada de manera seria con las organizaciones sindicales
y que de una u otra forma van a proteger el trabajo, van a proteger la dignidad del trabajador y van a buscar devolvernos lo que perdimos en algún momento. Sin embargo, a eso tengo que necesariamente pues darle la vuelta a la moneda y hablar lo que han manifestado los empresarios y quienes son empleadores en Colombia. Lo primero que se hizo en Colombia cuando se puso en la mesa de discusión el tema de la reforma, tuve la posibilidad de participar en varios debates importantes en la Defensoría, en el Ministerio de Trabajo y demás, es la posición clara de muchos de los inversionistas extranjeros de irse del país. Es decir, esto vino en dos etapas. La primera etapa fue el cambio de gobierno, pero la segunda, y está, digamos que claro ese escenario, se quieren ir del país porque consideran que se va a sobrecostear el tema laboral y eso implica necesariamente un costo inmanejable para aquellos que pues tienen empresa acá en Colombia. En mi opinión, no es un sobrecosto, ¿sí? Es un costo que tuvimos históricamente y bueno, así se mantuvo y es simplemente devolverle a los trabajadores esas garantías de su trabajo humano con todo lo que ello implica y toda la dignidad humana que ello implica. Si me lo pregunta desde el otro lado de la moneda, y es precisamente el tema del debate hoy, se está protegiendo una fuente de empleo. Insisto, y puedo parecer muy repetitiva en mi posición, pero creo que se está legislando sobre lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, dejando de lado que hay muchas situaciones sin proteger y creo que el resultado, lo confieso abiertamente, y se discutió con el viceministro de Trabajo en una mesa seria en donde se analizaron cifras, va a proteger 400.000 empleos. Entonces, cuando uno habla de esa cifra para hablar de una reforma laboral, pues estamos un poquito preocupados por ese escenario. Entonces, para dar respuesta a su pregunta sin ser gaseosa, creo que hay que analizar esa reforma laboral desde dos aristas completamente independientes. Yo quisiera robarle 5 minutos al profesor Tapia antes de que él haga su intervención sobre la pregunta del profesor Sosa. Y le voy a robar además la última frase que dijo el profesor Tapia. ¿Cuál es el trabajo protegido? Y la respuesta que él dio, los principios, deben revisarse los principios para que permeen e invadan todo tipo de trabajo. Y yo creo fundamentalmente en eso, porque la verdad es que en nuestros países, y es particularmente en el nuestro, en Venezuela, hay dos fuerzas importantes. La precariedad de la protección a los derechos del trabajo subordinado o a estas personas como trabajadores subordinados y la precariedad de los ingresos o de las fuentes de empleo que existen actualmente en nuestro país. Entonces, si nosotros pensamos desde el punto de la precariedad de empleos, una ley restrictiva que proteja el trabajo subordinado y que incorpore como trabajo subordinado a todo tipo de trabajo en plataformas, va a restar el ingreso a trabajadores a esos sistemas de plataforma que vienen o provienen de otros países y que generan, nos guste o no, ingresos a personas que están hoy fuera del mercado del empleo. Si nosotros nos vamos al otro extremo, a la flexibilización a ultranza, a la desprotección total de este tipo de trabajo, suponiéndolos autónomos desde todo punto de vista, entonces vamos a precarizar en los derechos a los prestadores de estos servicios. Van a tener un ingreso, pero cero, ningún otro derecho. Entonces, el término medio pareciera estar en pensar en que hay que proteger todo tipo de trabajo. Y esa frase me encantó, profesor, se la voy a robar para muchas otras charlas, porque la verdad es que ciertamente los principios deben permear y proteger a todo tipo de trabajo, independientemente a veces del vínculo de dependencia o autonomía que se quiera establecer en él. Ya después será asunto de otro debate revisar los elementos de las relaciones laborales para determinar dónde están. Pero en principio la protección, a mi juicio, debería tratar de ser mucho más amplia que únicamente una protección a un grupo de trabajadores por estar vinculados en una relación laboral. Eso era.
Sí, falta el profe Tapia. Muchas gracias, profe. Ay, perdonen. No, me parece... ¿puedo, no? ¿Sí? ¿Alberto? Sí, sí, te escucho. Gracias. Sí. No, me parece muy importante la pregunta porque es una cuestión de fondo que llega a lo más profundo. No sé si Irma o Liliana antes mencionaron la recomendación 198, yo le agregaría la 204. Son dos temas que están vinculados con nuestras realidades, porque la verdad es que si efectivamente buscamos una sociedad democrática, tenemos que preocuparnos de que puedan existir los mecanismos de acceso al trabajo, el derecho al trabajo decente, por cierto, en términos de que debe el Estado también generar las políticas públicas que hagan posible el empleo. A mí me gusta mucho la Constitución española y distingue la Constitución española entre los derechos fundamentales y los principios fundamentales. Y ahí en el tema del principio fundamental creo que nosotros deberíamos promover como latinoamericanos esta cuestión respecto del Estado, en que sea el Estado el que efectivamente tenga un deber de impulsar la promoción del empleo, pero no en términos, yo diría, retóricos, porque cuando tenemos un índice de desempleo un 70, un 80%, ese derecho constitucional no vale nada. Entonces, ahí pesa sobre la sociedad también un deber. Y por eso que no es un tema que está limitado a sectores o a grupos, sino que no atañe a todo. Hace, hace poco, bueno, durante este año, estuvimos trabajando en un grupo, yo diría, de colegas, profesores, académicos, pero sobre todo amigos, en una propuesta para presentar en el debate constitucional chileno, no solamente abogados y profesores chilenos, sino que además de otros países, y por cierto, ahí estaba Humberto. Y la primera de las cuestiones que planteábamos, antes que el derecho al trabajo y antes que la libertad de trabajo, ya, era precisamente que tenía que darse una protección al trabajo, punto, y punto, como decía Humberto. Es decir, porque ahí está efectivamente el reconocimiento de que la sociedad está centrada en las personas y por lo tanto en todo lo que es la dignidad y los derechos fundamentales que les siguen. Yo creo que a lo mejor fue demasiado brusca la propuesta porque no la consideraron, pero es que yo creo que es lo que tenemos que hacer, sobre todo pensando en lo que viene, que no será fácil para ninguno. No sé si esta respuesta, profesor Sosa, el planteamiento que hizo. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesora Irma. Gracias, Liliana. Muy amable. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, entiendo que no hay preguntas de los demás participantes. Yo quisiera agradecer, bueno, al mismo tiempo celebrar esta circunstancia de la tecnología. El profesor Tapia está hoy en Santiago, fiestas patrias, y ha tomado el tiempo siempre tan generoso con nosotros para acompañarnos. Ahora voy a ir a bailar cueca. Van a bailar cueca y a comer rico. Entiendo que está en Bogotá, ella me corrige. Entiendo que está en Bogotá, profesora. Liliana Vargas, entiendo que está en Yo Bogotá. estoy en Bogotá, sí, señor. Efectivamente. Aquí aguantando solecito, como se han podido dar cuenta. Ayer Necesito. en Pereira estaba haciendo muchísimo calor, por cierto, en la región cafetera, del eje cafetero, por eso está. El profesor Sosa está en Guayana,
y los demás, Irma Bonte y los que estamos en esta sala, la profesora Perdomo, Anselmo y este servidor, estamos aquí. Agradecer a profesor Tapia su generosidad, el haber dado la confianza a la Universidad Católica para esta primera sesión. Invitarles para la sesión de mañana, que tiene una particularidad que no puedo dejar de destacar. Inicialmente se había planteado como un tema único. Tenía que ver con el momento actual de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de tutela de los derechos laborales, donde algo muy importante, en mi opinión, está ocurriendo y frente a lo cual el laboralismo tiene que voltear la mirada, porque ahí hay, a mi modo de ver, un momento histórico muy particular. Pero tenemos un panel de lujo, dos académicos como Héctor Jaime Martínez de la Universidad Católica del Táchira. Explicarle a Pancho, él lo sabe bien, Táchira es un estado fronterizo con Colombia, del otro lado está Santander, y el profesor Héctor Jaime, académico, fue reconocido hace muy poco como el profesor más antiguo de la facultad, no de la facultad, de la Universidad Católica del Táchira. Y yo le pido a Dios que le dé salud y larga vida para que esa antigüedad simplemente se vaya acrecentando, porque lo necesitan sus alumnos, lo necesitan sus amigos y lo necesita el país. Pero el otro ponente es un académico colombiano que tiene un perfil muy particular. Primero, porque es un gran jurista. Segundo, porque es un académico. Tercero, porque fue un magistrado de las altas cortes colombianas, solo José Roberto Herrera, pero añadidamente, porque para honra de los latinoamericanos, en este momento hace parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, desde hace unos meses para acá. De manera que al plantearse esa invitación, el tema que era uno se volvió un tema doble, pero creo que eso no puede ser sino de agradecer. De una parte, el momento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de tutela de los derechos laborales individuales y colectivos, pero el otro hará cargo el profesor Herrera sobre un tema que es absolutamente crucial, el uso judicial de las normas internacionales del trabajo. Y eso planteado por un jurista colombiano tiene una gran significación para cualquiera jurista iberoamericano que haya tenido, como este servidor, conocimiento desde que era muy joven, en mi caso ya no lo soy, de lo que ha significado una jurisprudencia constitucional en Colombia, donde el uso, aplicación e interpretación de las normas internacionales del trabajo tiene una gran solera, yo diría que es un tratamiento ya señero. La doctrina del bloque de la constitucionalidad tiene una gran tradición en Colombia, pero para el laboralismo iberoamericano y latinoamericano, y yo siempre lo digo, que el célebre voto, profesora Vargas, de ese gran jurista que fue el magistrado Gaviria, cuando dijo que en el bloque de la constitucionalidad estaban los convenios fundamentales de la OIT. Bueno, desde aquel voto a lo que hemos llegado hoy, yo creo que hay un enorme desarrollo, hay un enorme salto cualitativo, y de eso pues es de lo que se va a hablar mañana. Así que los invito para que sigamos mañana en esta segunda sesión, pero no podía cerrar esta sin agradecer a un gran amigo, a un gran jurista, a un gran chileno, pero sobre todo al secretario general de la Academia Iberoamericana de Derecho al Trabajo, profesor Francisco Tapia Guerrero, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el que haya estado con nosotros y que haya hecho propicia su intervención para que la academia, por su intermedio, comience a conocer los valores del laboralismo venezolano, que más pronto que tarde tomarán ya definitivamente la batuta, ya lo han hecho, pero serán definitivamente los protagonistas de lo que estamos por vivir en los próximos años. Así que muchísimas gracias, querido Pancho. Felices fiestas, y en esta celebrar que se haya renovado el acuerdo entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Y hablar de Bello a un chileno tiene una simbología y una significación, porque tuve que ir a un Congreso Europeo de Derecho Laboral por temas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo. Pasé por Londres
y me tomé una foto frente a la casa de donde Andrés Bello salió para irse a vivir a Chile, para no volver nunca más de aquella tierra que quiso entrañablemente. Lo quiero recordar hoy en este día de fiestas patrias. Un gran abrazo, querido. Gracias. Figura inmensa, Sí. figura inmensa en Chile. Andrés Bello. El maestro del joven Simón Bolívar. Así es. No el único. Gracias, profesora Vargas, gracias a la profesora Bonte, gracias al profesor Sosa, que adelantó una intervención para el día que le toca, él ha estado muy activo en eso, y desde luego aquí en la sala, gracias a Anselmo Pueblo, que lo escucharán ustedes mañana, y gracias a la profesora Ana Perdomo, a quien va a escuchar también en su momento. Gracias a todos y un abrazo. Hasta Muchas luego, gracias. buenas tardes, Muchísimas gracias. gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao.